Muy bien, colegas, buenas tardes. Son exactamente la 1:10. Vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Cristian Villegas, pertenezco a la Facultad de Educación y este webinar se hace, ¿cierto?, bajo la mención de lo que es la Escuela Docente de la Universidad de las Américas. Les comento que el trabajo que nosotros desarrollamos hoy es poder revisar alguna estrategia, algunos mecanismos, algunos tips para el diseño de presentaciones en PowerPoint y también algunos elementos específicos para introducir situaciones multimedia, incluso poder hacer del archivo PowerPoint un video. La metodología de trabajo es la siguiente. Yo voy realizando cierta exposición, vamos a ir cortando en algunos minutos, ¿cierto?, para que ustedes puedan consultar, para que puedan expresar su experiencia al respecto, sus dudas, y esto tiene más bien una lógica de taller porque hay varias acciones prácticas que vamos a ir haciendo en medida que vamos trabajando, ¿ya? Entonces les voy a compartir la presentación para que podamos iniciar. Acá está. Como les comentaba entonces, la webinar se titula Diseño de una presentación multimedia con PowerPoint. Y hay un elemento antes de comenzar que es importante tener en consideración siempre, que lo que hace efectiva a la presentación en el fondo es captar el interés de las personas, ¿verdad? Más allá de los efectos, animaciones, elementos que uno pueda mostrar, esto tiene que ver mucho con el discurso oral. No olvidar que la presentación en el fondo es una guía, es un apoyo para el discurso oral, ¿verdad? Y la efectividad en el fondo se la da que el conjunto, es decir, tu presentación, el apoyo visual que tú utilices, sea pertinente y de claridad para la audiencia. Les comento que vamos a realizar una introducción, vamos a ver algunas características y después vamos a pasar a las partes técnicas. Vamos a revisar más de algún sitio para poder descargar alguna plantilla o diseñarla, y vamos a pasar, y ahí nos vamos a tener buena parte de la webinar en cuanto a los elementos multimedia. Y posteriormente un ejercicio final de convertir un PowerPoint a video, ¿cierto?, con audio y otros elementos más. ¿Qué elementos componen una presentación en general, independientemente el ámbito, ¿ya? En primer lugar, siempre la presentación está dada por la idea clave o fuerza. Y hay un tema importante, la idea es que el texto sea reducido de manera tal que lo que tú pongas como apoyo visual sean las ideas clave, una idea o un concepto o imágenes, ¿cierto? Entonces, la presentación se organiza bajo ideas clave y obviamente también tiene que tener una secuencia. Otro elemento importante son los recursos gráficos. Son aquellos elementos de apoyo que tienden a, uno, o reforzar tu discurso o reforzar esta idea clave, o es un elemento de la presentación en sí mismo. Esto quiere decir, ¿cierto?, que es un elemento sobre el cual yo doy parte del discurso, quiero profundizar, explicar a través de una fotografía, una infografía, un esquema, un mapa, en fin. Y finalmente, el elemento que aúna estas dos grandes ideas de las presentaciones es básicamente el discurso oral. El discurso oral es el elemento clave de cualquier presentación. Muchas veces nos dejamos llevar, ¿cierto?, por el diseño, por las imágenes, los efectos, pero en realidad el discurso oral es lo que ordena todo el trabajo y es lo principal. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es apoyo. Acá, colegas, me gustaría que ustedes comentaran libremente algunos problemas que tienen las presentaciones, que conocen las presentaciones en general. Y para eso yo les voy a pedir, por favor, que si ustedes se fijan que hay una barrita verde, ¿cierto? Si ustedes se colocan sobre esa barrita, van a ver que hay un comando que dice anotar. Y si ustedes pinchan ese comando anotar,
van a ver que hay una herramienta, por ejemplo, de texto. Entonces yo les voy a pedir que la presionen en esta cajita que les dejé acá y escriban sus ideas sobre las presentaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son el concepto, incluso ni siquiera una idea, sino los conceptos que se le vienen a la cabeza, ¿cierto?, cuando hablamos de problema frente a las presentaciones. Entonces, repito, hay una línea verde, ustedes se posan sobre la línea verde con el mouse, aparece la herramienta anotar, y ahí eligen texto. Una vez que seleccionen la herramienta texto, ustedes pinchan en este recuadro naranjo y colocan algún concepto clave que se les venga a la mente, ¿cierto?, cuando hablamos de presentaciones, por favor. Disculpa, ¿Sí? Cristian, no me aparece ninguna línea verde a mí. Deberá ser, si usted coloca el mouse sobre la pantalla, ¿Ya? deberá aparecer un rectángulo verde, ¿ya? Y ahí deberá aparecer la herramienta de texto. Pruebe pinchando, ¿cierto?, sobre la pantalla, un clic. No. A mí Mire, tampoco me aparece. Dice texto demasiado No largo. me aparece. sí, Dice ahí, texto demasiado largo. claro, ahí un colega colocó ya una idea, pero para que todos lo puedan hacer, miren, si ustedes mueven el mouse sobre la pantalla, van a ver que existe una línea, una barra verde que dice que se está compartiendo pantalla. Entonces, en esa barra, ustedes si colocan el mouse sobre esa barra, aparece el comando anotar. Muevan un poquito el mouse y traten de colocarse sobre ese rectángulo verde, por favor. A lo mejor sí. No pasa nada. ¿No? A mí, no me aparece ningún rectángulo verde, por más que muevo el mouse. Ya, a ver. Déjeme probar, por favor. Voy a tomar el control, por favor, Juanita, de su monitor. Ya. ¿Ya? ¿No habrá problema con el tipo de browser que estamos usando? Yo estoy usando Firefox. Ah, buena pregunta. ¿Ustedes lo están ocupando del navegador o del programa Zoom? ¿Lo están No, ocupando? Navegador. yo estoy en el navegador, estoy en Firefox. Yo también del Ah, navegador. correcto, ya. Ahí puede ser entonces que por eso no nos aparezca el comando de interacción. A ver, solamente una sugerencia. Sería ideal que, por ejemplo, cuando ustedes trabajen en el computador, pudiesen descargar la aplicación de Zoom, porque cuando uno la tiene instalada en el computador, tiene más opciones. Tiene algunas opciones que incluso no nos da el navegador. Entonces puede ser que ahí está el problema de por qué cuando yo les pido que pasen el mouse, no les aparece el aviso. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, algunos colegas ya escribieron acá, porque probablemente están trabajando de la versión del computador. ¿Ya? Es un detalle, Claro. pero yo creo que siempre es buena idea trabajar del programa de Zoom, que uno puede ir a Zoom y descargar. ¿Ya? Ya. En el fondo, era para mostrar que con el mismo Zoom uno puede dinamizar. Si ustedes se fijan, lo que yo les muestro es una lámina en PPT, no es un programa externo, y estoy ocupando una función que tiene Zoom y que tienen otras herramientas de videoconferencia, que es la posibilidad de poder interactuar un poquito. Y acá yo les pedí, por ejemplo, que escribieran un texto, ¿ya? Sobre esa idea, ¿cierto? Generalmente los colegas dicen texto demasiado largo,
escribir tópico y dar apunte aparte. En general, a veces uno como profesor tiene el problema de que hace el PPT pensando que le va a quedar de apunte al estudiante. Entonces trata de ahí de colocar toda la idea, ¿cierto? Porque eso sabe que el estudiante después se lo va a pedir de apunte. Hay una opción en el PowerPoint, que se la voy a mostrar acá, que si ese es mi foco, yo tal vez podría hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta es la presentación, y para evitar de repente que yo agregue mucho texto a la presentación, porque la va a ocupar otra persona, coloco la idea clave y acá abajo dice agregar notas. Entonces aquí yo puedo escribir todo lo que necesite, ¿ya? Y ese comentario lo va a ir viendo el alumno, ¿cierto? Cuando vaya revisando la presentación en este modo, ¿ya? Y de esa forma, si mi intención es que el PPT quede de apunte, si mi intención es que el PPT quede de apunte, yo coloco la idea clave igual y abajo coloco el texto. Y de esa forma, ¿verdad? No saturo la presentación. Y también de esa forma no hago dos presentaciones. Hay docentes que lo que hacen es hacer una presentación para la clase y mandarle un documento u otro PPT con el desarrollo del estudiante. Entonces, de esa forma ustedes en un solo documento resuelven el tema de tener una presentación para ustedes, pero también tener un apunte para el estudiante, ¿ya? Y eso simplemente, cuando ustedes están en cualquier PPT, abajito, ¿cierto?, aparece el tema de notas. Bien. Continuamos entonces. Acá. Algunos consejos claves a la hora de diseñar la presentación. Lo primero, ¿cierto?, sería tratar de planificar la estructura. ¿Cuál es el objetivo que tengo para presentar? ¿Cuál es el tiempo del cual dispongo? Y cuál es el público al cual me estoy dirigiendo. Entonces, uno puede hacer lo que se llama hacer un punteo de la idea clave, la puede hacer incluso en una hoja, y eso después lo traspasa. Eso te permite, por ejemplo, determinar más o menos el número de diapos que va a ocupar, incluso la información general que va a colocar en cada diapo, ¿ya? Apuntar siempre a lo más relevante, tratar de colocar poco texto, porque de esa forma uno también evita la lectura. Nosotros sabemos que cuando vemos mucho texto hay una cosa natural, ¿cierto?, de tender a leerlo. En cambio, si coloca la idea clave, instintivamente uno va a tratar de explicar esas ideas y no tener que leer el texto. El tema de la lectura del texto a veces es complejo porque cuando hay mucho texto, el alumno también tiende a leerlo de parte del PPT, lo que significa que se está perdiendo la explicación que tú le estás dando. Tratar de apoyar en algunos elementos gráficos. Hay a lo menos dos tipos de elementos gráficos. Un elemento gráfico que uno podría denominar como de adorno, ¿cierto?, que te sirve para diagramar las ideas, y otro elemento gráfico que tiene que ver con un soporte. Es decir, estoy hablando de X tema y coloco una foto del tema, ¿ya? O sea, son un elemento complementario. Y luego, obviamente, desde el punto de vista de la interacción, ¿cierto?, desde la aplicación, gesticular, usar el tono de voz, usar las manos, usar, ¿verdad?, todo lo que es el lenguaje corporal para poder comunicar, como también la idea es poder controlar los tiempos de la presentación. Cuánto me debe demorar por cada parte de la presentación y cómo yo establezco las pausas e incluso, ¿cierto?, qué tipo de interacción voy a tener en la presentación. En general, cuando uno está haciendo la clase suelen haber a lo menos 3 momentos de interacción. Al inicio, cuando uno pregunta, ¿verdad?, o hace una suerte de activación. En el desarrollo, cuando está explicando, da un espacio para que los estudiantes participen o consulten, y hacia el final, que tiene que ver más bien con la síntesis y con las consultas generales que puedan tener los estudiantes. Y antes de pasar a
las opciones de revisar algunos portales que tienen presentaciones disponibles, o a lo menos formatos disponibles de presentación, yo les quisiera consultar si tienen de minuto alguna duda, alguna pregunta. ¿Algo, colegas? Muy claro hasta el momento. Ya. Muchas gracias entonces por la confirmación. Y les comento, vamos a revisar, yo les voy a mostrar dos portales, ¿cierto? En los cuales ustedes pueden bajar lo que se llaman los templates, o los formatos, o las plantillas, o como quieran llamar, que son plantillas que ya tienen una estructura sugerida, tienen un tipo gráfico, tienen elementos visuales y uno las podría fácilmente adaptar a lo que requiere. Entonces les voy a pedir, por favor, que aquí por chat les estoy mandando la primera página. Les voy a pedir que abran ese link o que lo copien, lo peguen en su navegador y puedan buscar y descargar cualquier plantilla. Cualquier plantilla, solamente a modo de ejercicio, ¿cierto? A veces estas páginas, como son todas gratuitas, nos generan el problema que nos ofrece y nos pregunta varias cosas, pero en general, acá simplemente uno va dando los tickets correspondientes y no te obliga a registrarte ni nada por el estilo. Son totalmente gratuitas. Yo les voy a compartir acá entonces en mi pantalla lo que le estoy comentando. Acá. Aquí. ¿Pudieron entrar, colegas, a la página? Se las mando de nuevo por chat. Ya. Súper. Súper bien. Bien, esta es una de las cientos de páginas que hay disponibles con presentaciones. Yo generalmente elijo esta porque tiene una buena base de datos, tiene también plantillas bien actualizadas y en realidad está bien organizado por categorías. Y acá ustedes pueden encontrar plantillas de lo que quieran, son todas editables, así que en el fondo puede que no me guste una imagen, pero yo la puedo cambiar, así que no hay problema. Entonces, ya, yo voy a elegir esta, por ejemplo. La voy a pinchar. Y van a aparecer dos posibilidades. Usar en Google Slide, que Google Slide en el fondo es la herramienta que todos tienen asociado a Google cuando tienen un correo Gmail, y en el fondo pueden trabajarlo ahí en línea. O, si gustan, cierto, que el objetivo, que ustedes descarguen la versión del PowerPoint, ya la planilla de PowerPoint, y ustedes le hacen doble clic y la abren. Les voy a pedir, por favor, que descarguen la plantilla en PowerPoint. Ahí me está llevando a otra página para poder hacer la descarga. Ya. Y ahí, si ustedes se fijan, me ofrece, cierto, guardar ya la presentación. Anímense, guarden una, la que sea de su agrado, para que continuemos. Descarguen cualquier plantilla que ustedes tengan de ahí. Ya, súper bien, Claudio. A veces da problema, a veces cuando uno descarga un par de plantillas te empieza ya a ofrecer regístrate, ¿cierto? Pero eso es totalmente optativo. Hay otra página que es muy, muy similar. Yo también la seleccioné acá, que se las mando por el chat. ¿Ya? Y funciona exactamente igual. ¿Ya? De hecho, creo que más de alguna plantilla se topa. La gracia de esta plantilla es que son completamente modificables. ¿Ya? Yo creo que eso viene súper bien porque te resuelve mucho el tema del diseño gráfico. Ya, entonces, colega, yo les voy a pedir que descarguen una de estas plantillas y la abran porque sobre ellas vamos a trabajar un poquito.
Yo la estoy guardando acá para poder mostrarles uno de los ejemplos. Ya. Yo voy a abrir una plantilla, casi todas tienen la misma estructura. Así que en el fondo les comento qué se puede hacer con lo que te ofrece la plantilla. Insisto en la idea, todos los elementos que están ahí, ustedes los pueden cambiar, ajustar, modificar, según las necesidades que ustedes tengan. Bien. Entonces, les comento un poquito, mientras termina de descargar la presentación, que una de las opciones que tenemos, ¿cierto?, es, como les comentaba, trabajar con trabajar con estas plantillas, que son completamente modificables. Y otra opción que uno tiene, que es totalmente legítima, es querer partir de cero, ¿ya? Querer partir de cero significa, ¿cierto?, que yo voy a hacer mi propia lámina. Y acá, en el fondo, también se puede dar una suerte mixta, que de estas plantillas yo tomo algunos parámetros y me cree mi propia presentación, cuya gracia sería, ¿cierto?, que invierto una vez en el diseño, en cómo están los espacios, y después simplemente voy ocupando siempre el mismo formato. Cuando uno parte, entre comillas, de cero, obviamente está el tema de definir los espacios en la lámina, generalmente dónde van los títulos, dónde va el texto, si voy a colocar alguna imagen, definir la tipografía, el tamaño y el color. Y acá es importante, el tamaño generalmente debe ser a partir del tamaño 28. ¿Ya? Cualquier fuente, de repente uno coloca fuente 18 y cree que es grande, pero la fuente 18, si ustedes la miran en la, por ejemplo, cuando uno la está proyectando, es una fuente muy pequeña. Entonces, generalmente siempre recomiendan 24, 28, yo creo 28 es un tamaño ideal, para que sea legible, sin problema. Y también jugar con los colores. O sea, si yo voy a ocupar un fondo claro, ocupo una fuente oscura. Si voy a ocupar un fondo oscuro, trato de ocupar fuentes claras. Y tratar de evitar, ¿cierto?, juntar, no sé, el amarillo con el azul, el verde con el azul, son malas combinaciones gráficas. En general, hoy día se habla mucho de un diseño minimalista. Fondos blancos, tal vez con algún elemento gráfico, y los textos grandes, claros, se pueden usar estas formas gráficas también. Defino la estructura, defino los textos base, voy agregando, ¿cierto?, después los elementos gráficos o multimedias, y al final animo, ¿cuánto? Generalmente hoy día la gente anima o la portada o algún elemento explicativo. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un esquema y quiero que aparezca en cierto orden, ciertos elementos primero, ahí podría animarlo. Pero hoy día no se usa el tema de animar todos los textos, ¿ya? Eso se usó mucho a fines del año 90 y principios de 2000, pero después se abandonó porque en el fondo distraía mucho, hacía que la presentación fuera más lenta y en realidad no generaba ningún aporte, ¿ya? Y como siempre, revisar, revisar, revisar. Es muy habitual que en el PowerPoint nos quede de repente una palabra mal escrita, una palabra escondida o bajo, ¿cierto?, alguna imagen. Entonces, la idea es poder revisar un poco la presentación cuando uno la tenga ya finalizada. Voy a mostrarle acá la presentación que yo bajé para poder explicar, ¿cierto?, cómo yo puedo partir también de cómo yo puedo partir de un tema que ya venga listo, que yo ya haya bajado de internet.
les voy a compartir inmediatamente mi pantalla con ese fin. Miren. Acá yo aquí descargué una de las plantillas en el mismo portal que ustedes estaban. Ahí ya está. Ahí está ya liberada. Entonces, voy a compartirla. Aquí. Ya. Esta es la plantilla que yo bajé. Todos los textos son completamente editables, ¿ya? Editables en lo que dicen, en la posición, en el tipo y color de letra. Esto igual que un PowerPoint, ¿ya? Es un PowerPoint, por lo tanto no hay ningún problema. Tiene elementos gráficos, tiene una serie de plantillas que yo puedo cambiar, ajustar cuando yo requiera. No hay ningún problema. Y obviamente lo que no me sirve yo lo puedo ir borrando, ¿ya? Y al final suelen tener iconos. Entonces, por ejemplo, esos iconos yo los puedo copiar. Esos iconos yo los puedo copiar y me los puedo llevar a alguna otra lámina, según lo que yo requiera. Por ejemplo, yo copié ese icono, yo me lo quiero llevar a esta lámina, y son iconos que, si ustedes se fijan, no se deforman, ¿ya? Porque están construidos con vectores, por lo tanto nunca se van a pixelear. Y de esa forma yo voy armando la presentación solamente con los elementos que me daba esta plantilla, ¿ya? Obviamente, cuando uno descarga una plantilla, la idea es reducir tiempo. Ahí ya viene un color determinado, una familia gráfica, una tipografía, por lo tanto uno no gasta tiempo en tomar esas decisiones. Colegas, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, por favor? Ya. Entonces, vamos a pasar a acciones un poco más prácticas. Aquí les doy una propuesta de estructura de una presentación de una clase, por ejemplo. Siempre la portada del índice se recomienda colocar ahí algún identificador como o la semana o el número de la clase. También en el nombre del archivo, cuando ustedes lo guarden, ideal colocar semana 3 o clase 3, porque así, de esa forma, el alumno rápidamente lo identifica cuando ustedes lo compartan. Colocar una introducción, en lo posible, a lo menos alguna pregunta para activar, despertar estos conocimientos previos, y después vienen, lógicamente, las secciones de contenido. La idea es que, dependiendo la densidad, complejidad y sobre todo el volumen del contenido, uno lo pueda subdividir. Por ejemplo, 3 temas, y cada tema con un subtema, y eso puede ser perfectamente una lámina por cada subtema y queda bien ordenado. Siempre relevar las ideas centrales y finalmente concluir la presentación con una síntesis y una suerte de conclusión. La síntesis, ¿verdad?, es la idea clave de que el alumno tendría que llevarse después de esta presentación y alguna conclusión que lo invite, ¿cierto?, a reflexionar, pensar, ver cómo se aplica lo que acaban de trabajar. Y acá les voy a mostrar, ¿cierto?, algunos elementos. A ver, el primer elemento lo vamos a dividir en 2 categorías, ¿cierto? Elementos internos y externos. Los internos son los que tiene el PowerPoint por defecto, y los externos van a ser aquellos elementos que yo puedo traer al PowerPoint, generalmente de Internet, ¿ya? En general, no hay problema para insertar imágenes, pero, por ejemplo, hay una herramienta que es muy potente, que si ustedes ven aquí donde yo estoy, voy a poner el marcador. Cuando yo voy a insertar, está el Smart Art. Y el Smart Art, en el fondo, es una herramienta para de organizadores visuales. Entonces, uno los puede buscar por categoría. Por ejemplo, ya yo quiero hablar, no sé, del ciclo del agua, por ejemplo. Entonces pincho acá, coloco aceptar,
y me aparece este WordArt y puedo ir escribiendo las diferentes etapas, ¿cierto? Y las que yo no necesite, simplemente la elimino. Puedo agregar más, por cierto. ¿Ya? Y generalmente yo le puedo modificar el tipo de letra, pero también puedo modificar en diseño el color. Puedo buscar patrones de colores que ya estén listos según lo que yo necesite. Ese es un primer tema, es relativamente fácil de ocupar el Smart Art y nos sirve para hacer esquemas muy rápido. En las tablas gráficos, yo siempre recomiendo más bien exportarlo de Excel, pero es posible hacer un gráfico acá. Ustedes eligen el tipo, pinchan y le aparecen aquí las opciones para entregar la información a graficar. ¿Ya? Entonces, ese es mi gráfico y aquí yo voy cambiando los valores. ¿Ya? Y automáticamente el gráfico va cambiando de forma. ¿Ya? No sé si hasta ahí, colegas, alguna duda, pregunta. Ya, súper bien. Pasemos a los elementos externos entonces, ¿ya? Que esos pueden ser más atractivos. A ver, hay una opción, siempre el PowerPoint ha tenido la opción de insertar videos. Y acá en el fondo uno tiene a lo menos dos opciones. Una que es tener el video descargado e insertarlo, y la otra es más bien tener un video de YouTube y poner, cierto, el link, pero que se vea dentro del PPT. Yo les recomiendo por los tiempos que corren la segunda opción, porque cuando tú quieres dejar un video que tienes descargado dentro del PPT, te genera el problema que me tienes que mandar el PPT con el video aparte, y pesa mucho. En cambio, cuando yo inserto un video de YouTube, el PPT pesa poco porque no tiene el video alojado ahí, sino más bien le está haciendo un vínculo al video que está en YouTube. Lógicamente, la persona necesita internet para revisar. Entonces, si me siguen acá, por favor, les voy a pedir que vayan a insertar, y hacia el final de insertar aparece video. Pincho video y le digo que voy a ocupar un video en línea. Entonces pincho acá. Y acá por defecto me va a dar la opción de colocar un video de YouTube. Video que yo puedo pegar el link directo o puedo buscarlo acá. Por ejemplo, entonces ahí me empieza a buscar en YouTube. Selecciono el video y coloco insertar. Y ahora el video me va a aparecer aquí. Me aparece una cajita, ¿cierto? Como si fuera una imagen. Esa imagen yo la puedo manipular igual que una imagen, es decir, puedo, ¿cierto?, desplazarla, acomodarla, y para ver eso, o sea, para ver que esté funcionando, yo voy al modo presentación y activo acá el video. ¿Ya? Aquí me van a aparecer las barritas para poder activar el video. ¿Puedo configurar el video? Sí. Hay posibilidad de configurarlo. Con el botón derecho, uno tiene algunas posibilidades de cambiar algunos atributos. Por ejemplo, automáticamente. Automáticamente significa que el video se va a reproducir, ¿cierto?, una vez que yo coloque este modo presentación. Ahí voy a entrar a modo presentación para que vean el video. Por mientras, intenten colocar ahí está, quedó pegado el computador, pero intenten insertar un video de YouTube
y que les quede también, ¿cierto?, como una imagen, como un recuadro, y ustedes verán que lo pueden adaptar, tanto gráficamente, es decir, el porte o la posición que ocupa dentro de la lámina, como también la reproducción. La reproducción hay dos opciones, una de forma automática o haciendo clic. Ahí si ustedes se fijan, me cambia el puntero a la manito. Tengo lento internet, pero en general aquí se reproduce el video. Bien, colegas. ¿Les funcionó? ¿Pudieron colocar un video? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este procedimiento? Ya, ok. Sigamos entonces. Les voy a mostrar un procedimiento que puede ser un poquito más complejo. Aquí yo ya voy a sacar el video y vamos a un procedimiento que se llama grabar pantalla. Y grabar pantalla es súper potente porque nos permite hacer una suerte de demostración de alguna acción que queramos eventualmente que el alumno revise. Por ejemplo, yo les voy a mostrar y ustedes lo replican. Yo voy a ir a insertar de nuevo, voy donde mismo dejé el video, pero esta vez se llama grabar pantalla. Entonces yo pincho grabar pantalla y me aparece, ¿cierto?, selección de área. En la selección de área lo que yo hago es elegir el trozo de pantalla que yo quiero mostrar y pincho grabar. Entonces me aparece un cuenta atrás y en este minuto se está grabando la pantalla que yo tengo, se está grabando con mi audio y yo ahora voy a parar la presentación. Tengo dos opciones. Tengo pausa, que detiene, y tengo el cuadro que finaliza. Entonces, si ustedes se fijan, me acaba de quedar un video que es lo que yo grabé. Se lo voy a mostrar. Y en este minuto se está grabando la pantalla que yo tengo, se está grabando con mi audio, y yo ahora voy a parar la presentación. Tengo dos opciones. ¿Se fijan entonces? Lo que acabamos de hacer en el fondo es una suerte de video tutorial dentro del PowerPoint, ¿ya? Y este video tutorial se ejecuta en el PowerPoint, por lo tanto, es una presentación que me queda un poco más pesada, pero no tengo que entregarle nada externo al estudiante. Todo lo hago desde el mismo programa, ¿ya? ¿Cómo detengo la grabación? Para detener la grabación, ustedes tienen que mover el mouse hacia el medio de la pantalla, en la parte superior, y les van a aparecer parar y le aparece el cuadrito de stop. El cuadrito, con eso detienen, ¿ya? Inténtenlo, por favor, tómense un minuto para que lo podamos hacer. Sí, correcto. Es sensible el tema de los comandos que aparecen ahí, pero si ustedes se fijan, ustedes pueden empezar a grabar y si necesitan parar, presionan el símbolo de detención, que son dos rayitas, y de esa forma ustedes ya pueden pensar un poco más el tema o irse a otro lado, ¿verdad? Y después reactivan la grabación. Recuerden que cuando ustedes presionan stop, cuando presionan el cuadro que aparece, con eso se termina la navegación, ¿ya? Se termina la grabación, ¿ya? Cuéntenme ustedes si les va resultando.
Aquí vemos que la profesora Paula nos confirma que sí, eventualmente le queda en su PPT. No sé si alguien más quiere confirmar, ¿cierto?, que pudo hacer la acción. ¿O quedó alguna duda sobre la misma? Bueno, en el fondo, mientras lo intentan, les comento que en este sentido ustedes podrían perfectamente preparar una suerte de tutorial a los estudiantes o una clase grabada en el PowerPoint. O sea, yo voy mostrando alguna lámina, ¿verdad? Y voy mostrando el texto y aparece con mi voz. Lamentablemente el PowerPoint no es un programa de screencaster que te graba además la cámara, ¿cierto? Para eso hay otros programas que hacen ese trabajo, varios de ellos gratuitos, pero el principio es el mismo. O sea, tú puedes enriquecer un PowerPoint de esa manera. ¿Ya? Bien, colegas, ¿alguna duda hasta acá? Ya. Excelente. Claro, o Zoom. Zoom, toda la razón, Paula. En Zoom podríamos hacer exactamente lo mismo. Yo dejo andando el PPT, ¿verdad? Y más bien la captura lo logro de Zoom, captura la cual me está grabando el escritorio con mi presentación y mi rostro. Es una excelente opción, ¿cierto? También para intentar una clase grabada. Bien. Vamos a continuar acá. Las posibilidades de incrustar. Les comento. El PowerPoint tiene la opción de poder incrustar archivos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo quiero dejar un archivo Word o un archivo PDF dentro del programa. No afuera, no hipervinculado, sino dentro, y eso lo puedo hacer. ¿Ya? Para eso tengo que ir a insertar y me voy a incrustar un elemento. Acá. Voy a mostrar de nuevo el puntero para que quede claro. Voy a insertar y en insertar voy acá donde están los textos. Aquí hay un cuadrito, ¿cierto? Que dependiendo de la configuración que uno tenga se llama insertar objeto o incrustar objeto. Y acá simplemente yo le digo desde archivo. Entonces acá yo busco un archivo, el que yo quiera, ¿verdad? Voy a ver aquí en el escritorio algo. Y me permite, ¿cierto?, que ese archivo quede dentro. A ver. Voy a, no sé, voy a colocar un acta. Doble clic y coloco aceptar. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que el archivo que aquí yo incrusto está dentro de la presentación. Por lo tanto, yo cuando te mando la presentación te estoy mandando el archivo a la vez. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá me queda una miniatura, pero acá con doble clic yo puedo abrir ese archivo. ¿Ya? Ahora, ustedes no lo ven ahora porque yo lo tengo estoy compartiendo otra pantalla. Pero si yo le hago doble clic a ese archivo queda ahí dentro de mi presentación. ¿Ya? ¿Y qué otra opción tenemos? Los audios. Esto funciona igual que el grabar pantalla. Voy a audio y tengo dos opciones. Subir el audio, por ejemplo, en formato MP3 que ya tenga, o lo mejor, lo que yo les recomiendo, grabar audio. Ustedes pinchan grabar audio y no aparecen los comandos. Entonces yo voy a pinchar acá, prueba de sonido, grabando desde PowerPoint, corto y pruebo mi audio.
grabando desde PowerPoint. Listo. Entonces, cuando el audio me gusta, me aparece, ¿verdad?, este icono. Me aparece el icono. Yo puedo cambiar los estilos, puedo editarlo, pero la gracia de esto es que prueba de sonido lo puedo reproducir. Entonces, yo puedo ir generando, según lo requiera, láminas grabadas por mí. Es decir, yo incluso puedo narrar la presentación y entregarle al estudiante la presentación con mi audio. ¿Y cuál es la gracia nuevamente? Que todo queda dentro del PPT. ¿Ya? Aquí no estamos usando ninguna herramienta externa, no estamos trayendo los audios de otro lado, estamos solamente usando la herramienta del PowerPoint. Insisto en el procedimiento: insertar audio, grabar audio, y me aparece, ¿cierto?, la grabadora de sonido. Y ahí ustedes graban, pinchan stop y le aparece el audio acá. Pueden grabar los audios que quieran, ¿ya? Por ejemplo, si yo le puedo grabar un audio aquí a cada idea, o puedo grabar un audio por lámina, o hay láminas que le puedo dejar sin audio, pero está la opción, y todo ese sonido queda dentro del PPT. Bien, colegas, hasta ahí, por favor, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Sí? Ok. Bien. Aquí están algunas de las opciones que revisamos, ¿cierto? Insertamos video, grabamos pantalla. Insertar link es tan simple como pegar un cuadrito y pegar el hipervínculo, o ponerle el hipervínculo a una imagen. Y eso se lo muestro. Aquí, voy a salir. Por ejemplo, si yo quisiera que este botón me llevara a una página, yo simplemente pincho acá, botón derecho, y elijo hipervínculo. Y acá en hipervínculo puedo pegar la dirección de donde yo quiero que me lleve. Entonces voy a modo presentación, y si ustedes se fijan, yo tengo un puntero, pero cuando me paro sobre este recuadro, me aparece la manito, lo que significa que si yo hago clic ahí, me lleva a esa página. Eso se puede hacer, yo puedo pegar el hipervínculo, de hecho, como texto, o puedo agregárselo a algún objeto, alguna letra, alguna imagen, algún recuadro, lo puedo hacer. ¿Ya? Esos son básicamente los temas que hemos revisado de minuto. Bien, ¿cómo poder fomentar un poco la interacción desde el PPT? Estas son herramientas externas, ¿ya? Pero acá yo les voy a pedir, por favor, que vayan a... es más fácil todavía. Les voy a mostrar... Bueno, la semana pasada creo que les mostré Mentimeter, pero les voy a mostrar esta opción de Kahoot. Les voy a pedir, por favor, que vayan a esta dirección que le estoy dejando por chat, y en esa dirección simplemente les voy a pedir, por favor, que coloquen este código. Entonces va el link y va el código, ¿ya? Yo por mientras voy a abrir Sócrates acá. Y lo que les voy a mostrar, bueno, esto idealmente uno lo hace del teléfono, ¿ya? Pero en este caso lo estoy haciendo en computador, da exactamente lo mismo. Y yo les voy a pedir, por favor, que contesten las preguntas que ahí aparecen. No me aparece nada a mí, Cristian.
En el... Ya, aquí, Juanita. En el link que yo le dejé, ese no, link, tampoco tengo, no tengo ningún link. ya, abajito en el chat, pinche el botón de chat del Ah, Zoom, ya, ya, ya. y ahí le dejé un link para que pegue en una ventana del navegador, y después le dejé un código. Entonces yo les voy a mostrar cómo yo veo el test. Acá, compartir. Entonces, ustedes ahora están viendo mi pantalla. Es así como yo veo el test. En medida que ustedes vayan ingresando y colocando su nombre me aparece acá y van apareciendo las opciones que ustedes colocan. Esto está planteado como encuesta, pero yo lo puedo configurar, por ejemplo, para hacer una suerte de evaluación o mini evaluación, y de esa forma puedo interactuar con el alumno. Ahora, lo ideal es que yo más bien haga esto. O sea, si ustedes quieren que esto funcione más rápido todavía, lo ideal sería esto. Que yo le dijera al alumno, ¿cierto?, que en vez de entrar a esa dirección, con su teléfono y estos lectores de código QR, ellos enfoquen ese código. Ya al enfocar ese código, me aparece, ¿verdad?, una pregunta, algún mini ejercicio en el fondo, ¿ya? Si alguien quiere, lo puede intentar con algún lector de código QR, puede enfocar esto, y para los que no están ahí con el teléfono a mano o no tienen un lector de QR, yo les dejo la versión de computador. Se los mando por acá. ¿Ya? Y vuelvo lógicamente aquí a lo que les estaba mostrando. Entonces, mientras alguien se anima, ¿cierto?, a hacerlo, les comento las dos opciones. La primera opción que hicimos fue Socrative. Ya hay varias herramientas similares como Kahoot, que lo que hacen, permiten hacer preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, o encuestas al estudiante desde el celular o desde el computador, y la gracia es que tú ves los resultados en tiempo real. Mentimeter también tiene esas opciones, pero tiene, dentro de la gama de opciones que tiene, una súper interesante que se llama nube de palabras, que es más bien la que yo quiero mostrar acá. Y en la nube de palabras, lo que yo hago, ¿cierto?, es que el estudiante escriba algún concepto, ¿ya?, y ese concepto, ¿cierto?, me va apareciendo acá. Y ese concepto se va modificando en función de que ustedes vayan participando. Entonces, si ustedes van escribiendo más conceptos, me van a ir apareciendo más palabras acá. Aquí. Bien. Bien, colegas, les comento algunos temas, ya pensando que vamos a estar en la hora. Estas son herramientas que son complementarias a la presentación, complementarias al uso del PowerPoint, ¿ya? Son herramientas que buscan dinamizar la clase, que el alumno participe de alguna manera. Pero eventualmente, si yo no dispongo de las herramientas, o quiero usar algo más fácil todavía, yo les contaba, usando el Zoom, yo te puedo plantear la pregunta en el PPT y tú ir marcando, por ejemplo, desde el mismo PPT. Claro, es más artesanal, pero es tan visual como la otra opción. Para ir cerrando, les quiero mostrar
la siempre interesante opción de grabar, más que de grabar, de convertir mi presentación en un video. ¿Ya? Y para eso yo les voy a mostrar el procedimiento. ¿Ya? Una vez que ya tengo la presentación armada, la presentación, no es necesario que tenga texto, no, la pura presentación. Yo voy acá a Archivo y voy a Exportar. Y en Exportar me pregunta ¿qué quiere exportar? Y yo le digo que quiero crear un video. Y acá, aquí, si yo no hago nada, lo que va a hacer el programa es, me va a reproducir las láminas sin audio por 5 segundos, pero yo quiero decirle, voy a bajar un poquito la calidad, yo quiero decirle que quiero grabar, pero con narraciones. Entonces, pincho aquí y me va mostrando cada lámina, y en cada lámina yo puedo ir hablando y después avanzo y vuelvo a hablar, ¿verdad? Y todo lo que yo esté diciendo va quedando grabado. Después lo paro y simplemente ya con eso puedo terminar. ¿Y qué es lo que hago ahora? Simplemente coloco crear video y me pregunta aquí, ¿cierto?, dónde lo quiero grabar. Le doy un nombre y en este minuto, a veces se demora un poquito, pero me está convirtiendo en video lo que acabamos de grabar. Intentémoslo, por favor, ustedes, colegas. En el PowerPoint, vayan a Archivo, ¿ya? Y en Archivo coloquen Exportar. Y en Exportar colocan Crear video. ¿Ya? Y ahí pueden presionar Grabar intervalo, graban una lámina para ver cómo se ve en el fondo, y cuando terminen, cierran esa cajita que le aparece para grabar y colocan Crear video. Y con eso ya van a tener su video listo. Aquí me acaba de convertir en mi video. Y se los voy a mostrar. Aquí se los voy a mostrar. Entonces, y en cada lámina yo puedo ir hablando y después avanzo y vuelvo a hablar, ¿verdad? Y todo lo que yo esté diciendo va quedando grabado. Y simplemente ahí se los voy a mostrar como parte de la pantalla. Ahí. Es el video que... Ahí están viendo el video que yo grabé. Lámina, y en cada lámina yo puedo ir hablando y después avanzo y vuelvo a hablar, ¿verdad? Y todo lo que yo esté diciendo va quedando grabado. Y eso lo vas controlando tú, ¿ya? Eso lo vas controlando tú, y de ahí la importancia del tema. Es decir, con PowerPoint yo puedo hacer perfectamente una clase grabada. Y tengo lo menos dos opciones. Una es un PPT con audio, con video, ¿cierto? Y yo te lo mando como PPT. Y la otra opción que tengo es lo que les mostré al final, que es básicamente armar el PPT, al final convertirlo a video y ahí lógicamente colocarle el audio, y ahí yo más bien te mando un video con mi audio y con la imagen del PPT. Entonces, tienen dos opciones ahí para hacer un producto súper interesante y un producto con PowerPoint. Por lo tanto, que en general a esta altura casi todos manejamos algunos elementos de PowerPoint, por lo tanto, debería tender a ser más fácil. Ahora, lo que decía Paula en un minuto también es una excelente opción para grabar, usar el Zoom, ¿ya? Pues yo en el Zoom puedo mostrar pantalla, puedo mostrar el PPT, puedo mostrar un sitio web, y también aparece mi voz, aparece mi rostro, ¿verdad? Y puedo ir alternando ahí, y no aparece esa opción.
Bien, colegas, como ya estamos en la hora y no quiero abusar de su tiempo, para poder cerrar. A ver, acá, en el fondo, la idea es que para hacer una presentación podamos planificar una suerte de ruta. Basta con hacer un punteo de la idea base, ¿cierto? Y eso nos va a indicar más o menos el número de láminas. La presentación no tiene por qué durar toda la clase tampoco. La presentación puede ser una parte de la clase. Ya no es necesario hacer presentación que recorra toda la clase. Pensar en el público y en sus necesidades. ¿Qué realmente necesita esta persona? ¿Cómo van a reaccionar frente a esto? Y eso me da luces del tipo de imagen, sin inserto humor, el tipo de fuente, en fin. Ir probando siempre, ensayar. No es mala idea, ¿cierto? Ir probando. Probablemente el primer PPT que ustedes narren así o que graben así van a costar algunas cosas, algunos comandos no van a ser tan fluidos, pero ya el segundo, tercero, rápidamente van a integrar la lógica de trabajo. Y una idea muy clave, ¿cierto? Integrar multimedia sí, pero cuando se justifique, cuando tenga sentido, ¿ya? No sacan nada con llenar de imágenes, de videos, ¿cierto? Si son poco aportativos, más bien cuando sea un aporte, un apoyo a la exposición, obviamente tiene todo el sentido. Colegas, acá yo les quiero dejar, por favor, mi correo, ¿ya? Se lo estoy mandando en este minuto por el chat, ¿ya? Y obviamente quedo atento, ¿cierto?, a lo que ustedes puedan necesitar. Ahí le mandé el correo. A ver, Paula. Presentación. Parte de una... Ah, ya, correcto. Sí, yo partí de una presentación en blanco y si ustedes quieren les muestro muy rápidamente algunos elementos que tiene esta presentación. Miren, esta presentación en el fondo tiene lo siguiente. Voy a eliminar todo acá. Por ejemplo, coloco acá lo que va a ser la sección, por ejemplo. ¿Ya? Estoy hablando, no sé, sección contenido. ¿Ya? Acá le coloco una barrita. Bueno, está el tema del logo. ¿Cierto? Uno puede jugar con esas cosas. Acá, si uno quiere, yo le coloco una suerte como de subtítulo. Muchas veces una orientación para uno mismo, en qué parte estoy. ¿Ya? Después esta barrita de abajo, en el fondo es un recuadro, plomo, con texto, y el texto yo se lo puedo ir cambiando. Por ejemplo, la presentación va a tener 3 capítulos, achico acá, 3 capítulos dijimos, achico acá, y yo marco ya, estamos aquí en el capítulo 1. Y esa es una fuente que yo le cambio simplemente el color. ¿Ya? Y ahí tenemos como la lámina. Y después, por ejemplo, si yo voy a escribir poco texto y voy a escribir ideas clave, las puedo escribir en esta cajita. Y lógicamente puedo agrandar, ¿cierto?, la fuente. A ver. Yo voy a agrandar la fuente, ya. Y coloco ahí. Coloco ahí. ¿Ya? Y ahí yo después puedo buscar, ¿cierto?, un personaje o algo, un tema gráfico, ¿verdad? Y aquí esto lo uní con esta opción de autoformas. Entonces le hago como la ruta, ¿verdad? Y esa autoforma yo le puedo cambiar el color, el relleno, el grosor, ¿verdad? Y lo puedo acomodar a lo que yo quiera. Ahora, ¿cuál es en el fondo el truco acá? El truco acá es que cuando uno ya va haciendo varias láminas, después va reciclando la lámina y le va cambiando el contenido.
y le va poniendo lo que necesita. Entonces, de repente, sí vale la pena hacer una inversión en definir como tu propio formato. ¿Ya? ¿Cómo yo quiero que se vean mis PPT? Y con el tiempo tú vas acumulando elementos gráficos, imágenes. Hoy día hay muchos portales, ustedes buscan portales de imágenes gratuitas y les van a salir muchos portales, ¿cierto? Con los cuales ustedes pueden tener imágenes para trabajar sus presentaciones. Bien, colegas, yo sé que ya estamos en la hora, así que se están yendo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? A ver, me preguntan aquí algún portal con imágenes. Sí, pero más que eso, yo te voy a dejar un link. En el fondo en Google uno puede colocar bancos de imágenes, ese es como el nombre correcto, o portal de imágenes, y te voy a colocar acá. Aquí. Ahí. ¿Ya? Y tú colocas banco de imágenes en internet y ahí te voy a incluso encontrar descripciones. Mira, este portal es recomendado para fotos, este es para iconos, este es para vectores, estas imágenes son animadas, estas no, estas son más caricaturescas. Y dentro de cada portal de imágenes, además, hay subcategorías que te permiten rápidamente llegar a la imagen. Todas tienen un buscador también. En general, sí, hay que buscar en inglés. Por ejemplo, tú necesitas colocar la imagen de un profe, y más que colocar profesor, que a veces no te lo reconoce, colocas teacher y te da todas las opciones, porque en general todas esas imágenes vienen del mundo anglosajón. Bien, ¿algo más, colegas? Por mi lado, todo clarito, como siempre. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Paula. Bien. Muchas gracias, Cristian. Súper interesante. Muchas gracias. Gusto siempre. Vamos a tratar de ponerlo en práctica. Sí, esa es la idea. Mientras ustedes lo coloquen en práctica, mientras ensayen, son cosas que rápidamente van a ir adquiriendo. Colegas, como Muchas siempre, gracias. un abrazo tenerlo acá, encantado, ¿cierto? Y cualquier duda, pregunta, consulta, les dejé mi correo, siéntanse en la libertad. Sobre el tema de derechos de autor, estas imágenes de portales no tienen ningún problema, porque vienen con derechos liberados, ¿ya? Así que no hay problema. De repente te dice sí, citar o reconocer la autoría, pero en lo que son bases de datos de imágenes, son imágenes liberadas, por lo tanto, no hay problema al respecto. Una consulta, Sí, Cristian, ahorita. ¿en agosto siguen los webinars o ya no hay más webinars? Sí, siguen en agosto. Algunos profesores cambian los temas, ahí se va viendo, pero en general esa oferta se levanta la segunda semana. ¿Ya? En la segunda semana de agosto está como la parrilla de los nuevos temas. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Bien, colegas, Muchas un gracias. abrazo. Chao, Que estén súper bien, gracias. cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.